El problema 4 me dice, ¿cuánto calor se necesita para fundir 18 kilogramos de plata que inicialmente estaban a 20 grados centígrados? O sea que esa es la temperatura inicial. La temperatura de fusión, nos mandan a decir como información, es de 962 grados centígrados de la plata. Bueno, entonces yo quiero pasar plata sólida, que está sólida, en estado sólido, a plata líquida. ¿Sí? Plata que está en estado líquido. Muy bien. Entonces, mi temperatura inicial en este estadio es de 20 grados centígrados. La temperatura final, ¿cuál va a ser? Y la temperatura de fusión, porque va a estar sólida, cuando pase a líquido va a ser la temperatura de fusión, 962 grados centígrados. Y la masa son 18 kilogramos. Ahora, muy bien, entonces, lo que sabemos es que la cantidad de calor es la masa por el calor específico por delta T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuánto vale el calor específico de la plata? No me lo dan, lo tengo que ir a buscar a las tablas. Bueno, el calor específico de la plata es 0,0564 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. Este es un dato que generalmente hay que ir a buscarlo en las tablas que ahora yo les voy a subir. Entonces, de acá vamos a calcular el calor necesario solamente para llegar a 962 grados. Vamos a borrar todo entonces. Yo tengo que llegar a la temperatura de fusión. Tengo que llegar de estado plata sólida a plata líquida. Bueno, ¿en cuál es la temperatura en que pasa? 960 grados centígrados. Entonces, la cantidad de calor va a ser igual a la masa, 18 kilogramos, por el calor específico de la plata, 0,0564 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados, por la temperatura final, que van a ser 262 menos 20 grados centígrados. Bueno, la cantidad de calor para llegar a la plata sólida que comience a fundirse es 956,32 kilocalorías. Muy bien, esta es la cantidad necesaria para que llegue la plata sólida a 960 grados. Pero ¿qué pasa? Acá hace falta también un calor de fusión, ¿sí? Este calor de fusión, que no lo habíamos visto, viene determinado por esta fórmula, masa por el calor de fusión en este caso. El calor en este caso es fusión. El calor de fusión de la plata, si también lo buscamos, es 21,1 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, cada vez que hay un cambio de estado, yo voy a necesitar una cantidad de calor para que llegue de la temperatura que está inicialmente, que eran 20 grados, a 960. Pero para que se funda necesito un poco más de calor, que está dado por la masa, por el calor de fusión de esa sustancia. Entonces, vamos a calcular ese dato. El calor, entonces, necesario para la fusión va a ser igual a la masa por el calor de fusión de la plata, o sea, 18 kilogramos por 21,1 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, el calor de fusión que se necesita para que funda son 379,8 kilocalorías. Por lo tanto, el calor total necesario es el calor que se necesitó para que alcance la temperatura de 960 grados, más
el calor necesario para que se produzca la fusión, que es de 379,8 kilocalorías. Entonces, el calor total para que se funda ese trozo de plata es 1336,12 kilocalorías. ¿Sí? Este sería el calor total que se necesita. Siempre que hay un cambio de estado, necesito un calor para llegar a la temperatura que se produce el cambio de estado y otro poco más de calor, otra cantidad más de calor para que se produzca ese cambio. Bueno, vamos a hacer ahora el problema 7. El problema 7 me dice, ¿qué cantidad de energía hay que suministrar a 100 gramos de hielo de menos 10 grados centígrados para transformarlo en vapor de agua a 110 grados centígrados? Y ahí me dan todos los datos. Bien, yo voy a hacer así, siempre que comienzo, cuando hay varias temperaturas, acá por ejemplo, tiene que llegar de hielo a vapor, entonces hago siempre estos dibujitos que a mí me ayudan. El hielo está a menos 10 grados centígrados, pasa por 0 grados centígrados, ¿sí? Después llega a 100 grados centígrados cuando empieza pasar a estado de vapor y quiere que la temperatura final sea igual a 110 grados centígrados. Acá yo voy a necesitar un cierto calor 1 que pase de menos 10 a 0 grados centígrados. ¿Sí? Acá es la temperatura inicial del hielo. Después voy a necesitar el calor para que se produzca la fusión. ¿Sí? El calor para que se produzca la fusión, acá va a ser masa por el calor de fusión. Después acá voy a tener calor, tiene que absorber, ¿no? Siempre en este caso. Un calor 2 que va de 0 a 100 grados centígrados. Acá voy a necesitar también el calor de vaporización, masa por calor de vaporización, para que se produzca la vaporización. Y acá tiene que seguir el sistema absorbiendo calor para alcanzar los 110 grados centígrados. Entonces, esta es mi temperatura final, esta es mi temperatura inicial, ¿sí? Acá yo voy a tener mi calor total va a ser igual a el calor 1, ¿sí? Calor 1 más el calor de fusión, vamos a poner, ¿sí? Para que se produzca la fusión, más el calor 2, más el calor de vaporización, más el calor 3. A mí siempre me ayuda a hacer estos dibujitos para saber qué es lo que tengo que calcular. Vamos a ir calculando de a uno. Vamos a ir calculando el calor 1, porque si no, no me va a alcanzar todo esto. Voy a ir haciendo de a poco. Entonces, voy a hacer el calor 1, que es la masa, ¿no? Siempre es la misma fórmula, masa por calor específico por delta T. 0,10 lo paso a kilogramos, porque el calor específico lo tengo en kilogramos, por 2,09 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados. Y acá la temperatura final en el primer tramo de menos 10 a 0 grados centígrados, la temperatura final entonces va a ser 0 y la inicial es menos 10. Como me queda menos 10, menos es final menos inicial, menos por menos, más, ¿sí? Grados centígrados. Entonces,
Esto es el calor 1, ¿sí? Este sería mi calor 1. ¿Qué tengo que sumarle ahora? Tengo que sumar el calor de fusión. Bueno, la misma masa, 100 kilogramos por el calor de fusión, que es 334 kilojoules sobre kilogramos. Este es el calor de fusión. Más el calor 2. El calor 2 va a ser la misma masa, 0,100 kilogramos, por el calor específico, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados, por la temperatura final, que va a ser 100 grados en el calor 2, menos la inicial, que es de 0 grados centígrados, más, este sería mi calor 2, más el calor de fusión, de vaporización, perdón, 0,100 kilogramos por el calor de fusión, que es 2260 kilojoules sobre kilogramos. Este es el calor de vaporización, más el calor 3, el último poquitito para que alcance los 110 grados. Entonces sería 0,100 kilogramos por el calor específico, que es 1,84 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados, por la variación de temperatura, que sería 110 menos 100 grados centígrados. Bueno, este sería mi calor 3, ¿no? Bueno, ahora tengo que sumar todos esos calores. Bueno, voy a hacer la cuenta y me queda, ustedes háganlo tranquilo en casa, me queda que el calor total va a ser igual, calor 1 más calor de fusión más calor 2 más calor de vaporización más el calor 3. Bueno, a mí esos valores me dieron 2,09 más 33,4 más 41,8 más 226 más 1,84, todo en kilojoules. Este es el último poquitito para llegar a 110 grados centígrados. Entonces el calor total necesario para que el hielo se transforme en vapor y llegue a 110 grados va a ser igual a 305,13 kilojoules. Y acá terminó el problema. Entonces recuerden que siempre que hay una sustancia que yo quiero pasarla como esta, que absorba calor, un trozo de hielo hasta 110 grados, yo me voy haciendo el dibujito por todos los estados de agregación que pasan, y cada vez que cambian de estados, ahí necesita también un calor extra, ¿sí? Bueno, después le hago otro video con los otros problemas.